no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que avencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tentores, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en el común, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tentores, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de formación que la editorial SM ha abierto para ustedes. El día de hoy tenemos dos panelistas invitados, Aristides Pedroso y Sandra Torres. Vamos a hablar hoy sobre cómo gestionar nuestras clases
a través de las emociones. Le hemos llamado a este webinar COVID-19, una montaña rusa de emociones. ¿Cómo gestionarlas en mi clase? Bueno, bienvenidos. Hola Sandrita, hola Andrea, ¿cómo han estado? Sandrita, ¿cómo has estado? Quisiera comprobar que nos escuchan todos en el día de hoy. Vamos, Andreita, si me ayudas a habilitar los micrófonos para saber si todos los presentes nos están escuchando. Si es posible que se manifieste. Levanten la mano confirmando si nos están escuchando o escriban en el chat cómo les ha parecido ese tiempo de COVID-19, cómo se encuentran con sus familias, cómo va esa labor docente, cómo van todos. Bienvenidos, reciban un saludo cordial del Grupo SM y de todos los formadores. Para todos. Sí, los escuchamos, bienvenidos. Bienvenidos todos. Ok. Quisiera comprobar si todos conocían la canción que estaba sonando, si era de su agrado, si realmente deleita los oídos escuchar esa letra. ¿Cómo les pareció el inicio de esta conferencia, este encuentro de formación? Pues en el chat nos están respondiendo que muy bien, muchas gracias, con muchas expectativas. Un tiempo renovador y fructífero. Bueno, eso nos están contestando en el chat. Muy agradable la canción, no la conocía, nos dice la profesora Marta. Ok, te recomiendo el autor, Silvio Rodríguez, fantástico, fantástico. Si tú escuchas la letra perfectamente vas a viajar, siempre. Bueno, y todos están viendo la pantalla, por favor nos verifican si están viendo la pantalla compartida en estos momentos. Sí, de acuerdo, están viendo la pantalla y que muchas gracias por la canción recomendada. Ok, muy bien. Comencemos. Vamos a dar inicio entonces, familia, a este encuentro de formación. Como nos han nombrado Andreita, hemos titulado COVID-19, una montaña rusa de emociones, cómo gestionar en mi clase, cómo gestionar en mi casa. Quisiera antes de comenzar el desarrollo de la misma aclarar que el tema de las emociones no solamente es algo que nos interesa como profesores, sino también como padres de familia, y es por eso que hoy vamos a tener 3 agentes específicos que trabajar, ¿verdad? Los padres de familia, los estudiantes y usted, mi querido profesor, que hoy se encuentra acá luchando como un héroe para seguir trabajando por sus estudiantes. Entonces, les presento a continuación las reglas de juego, cómo vamos a desarrollar esa conferencia. Primero, pues vamos a continuación a desactivar los micrófonos para que podamos evitar interferencias y todos podamos escuchar de manera atenta, consciente de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como segundo punto, en la barra de trabajo usted va a encontrar 2 documentos. Uno es la diapositiva y 2 es el video que acabas de escuchar. Me gustaría que lo tengas para que te lleves un material que te ayude a recordar lo que vamos a hablar a partir de ese momento. Al final, nuestra compañera Sandra, que está también detrás de otra pantalla, les va a ustedes entregar una encuesta de satisfacción que ojalá ustedes puedan responder estas comidas a poder retroalimentar el proceso que estamos llevando a cabo y tomar acciones de mejora. Y cuarto, pues utilicen el panel de preguntas para resolver dudas o levantar la mano como algunos ya lo han hecho y han practicado mucho en este tipo de conferencias. Nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Aristides. Aquí quedan mis datos. Más tarde se los compartiré nuevamente para que los tengan para cualquier pregunta. Primera pregunta. Quisiera comenzar esta conferencia preguntándoles a ustedes, profesores, voy a dar un minutico para eso. ¿Los niños necesitan portarse mal para saber que está bien? Pregunta. Nuevamente, ¿los niños necesitan portarse mal para saber que está bien?
quisiera que ustedes meditaran la pregunta todo el momento, durante toda la charla, pero en ese momento pudieran tener una respuesta rápida, reactiva. Sí, demos un minutico a que nos respondan por el chat. Profes, en la parte de abajo donde dice chat, ustedes pueden ahí ingresar las respuestas a las preguntas que se van a hacer dentro del webinar. No Bueno, nos siempre, han contestado, no siempre ellos pueden adoptar y copiar comportamientos de otros. sí, ¿Quién más? Anímense, profes. ok, muy bien. Bueno, hasta el momento solo tenemos esa área. Ok, vamos a continuar entonces. Perfecto. Ustedes han dicho que no siempre, algunos dicen que sí. Segunda pregunta, ¿qué hay de bueno en esta crisis del COVID-19? ¿Qué hay de bueno en esta crisis de COVID-19? La profesora Paola dice, el diálogo es muy importante, explicar el por qué sí o el por qué no. Bueno, en referencia a la anterior pregunta. Ujú. Ok, ¿qué más? ¿Quién más da más? La profesora Marta dice que aprendizajes en todos los ámbitos de nuestra vida. Perfecto. Gracias a todos por su participación, qué chévere. Ah, mira, dice valorar el regalo de la familia, la profesora Diana, la profesora Carmen, valorar lo que tenemos cerca y aprovechar cada minuto de nuestra vida. Ok, perfecto, muy bien. La profesora Carolina, que las familias han generado diversas formas de compartir y reconocer cualidades en los individuos de los integrantes. La profesora Paola, oportunidad a reinventarse. Muy bien. Continuar. Ok, muy bien. Entonces, yo en este momento no le voy a dar solución inmediata a estas preguntas, pero sí vamos a empezar a resolverlas con el paso de la conferencia. Entonces, vamos a iniciar la teoría como ya hemos hablado. Primero que tenemos que decir es que vamos a encontrar a nivel de gestión de emociones 4 áreas de intervención importantes que quiero que tengamos en cuenta, familia. Ojo, repito, 4 áreas de intervención las cuales queremos que tengamos en cuenta. ¿Listo? El primero va a ser el espacio de convivencia, lugar donde en materia de tiempo, ojo con esto, lugar donde en materia de tiempo se establecen las relaciones. Yo quisiera dejarles claro un poco el tema porque a veces nosotros creemos de una u otra manera que cuando hablamos del espacio, ¿verdad? O de hecho del espacio de la convivencia, el espacio donde habitamos, la gente separa el hábitat y el hombre, es decir, hablan de espacio y tiempo como dos cosas diferentes, ¿sí? Pero el espacio no es algo contrapuesto al hombre, no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. Pilas con esto. No existen los hombres y además el espacio. Yo no puedo decir un hombre y no pensar de una vez dentro de esa palabra en lo que significa humano, ¿verdad? En su humanidad y dejar de pensar y no pensar en la humanidad, sin pensar el lugar en donde habita. El lugar en donde habita. Esto se llama morada y es por eso que vamos a empezar a hablar del espacio. Mis queridos compañeros, ¿qué hay que decir del espacio? Una cosa muy importante, miren, en ser y el estar, en muchos idiomas es lo mismo o se traduce de la misma manera. Tengo una compañera en inglés que le preguntaba, no soy perfecto, no sé muchos idiomas,
pero sé que, por ejemplo, ser y estar en inglés, en alemán, en italiano y en francés significan lo mismo. Es decir, yo soy y yo estoy. Y si yo estoy, también soy. Por eso la configuración del espacio a nivel de gestión de emociones es importante en mi familia. Yo tengo que saber que en la medida en que construyo voy habitando, es decir, que soy responsable de todo lo que el niño paso a paso va haciendo. Pilas con esto, lo que el niño paso a paso va haciendo. Por eso, cuando hablamos de convivencia, empezamos a hablar de un factor muy importante que de hecho una compañera mencionó en la respuesta a la pregunta, y es la importancia del respeto. ¿Por qué? Porque primera respuesta, los niños no llegan con un listado macabro de cosas para hacer mal. Pilas con esto, los niños no llegan con un listado macabro de cosas para hacer mal. Llegan en búsqueda de satisfacer necesidades. Por eso lo importante es esta palabra. Llegan en búsqueda de satisfacer necesidades, ¿verdad? Y entonces la primera cosa importante que tenemos que tener presentes para hablar de gestión de emociones es ver a los niños como potencia y no como carencia. Yo quiero que nos detengamos acá. Potencia y no carencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dentro de nuestros hogares, tenemos dentro de nuestro salón de clase, no gente, ojo con eso, porque también posiblemente tendríamos que obligarnos a transformar la visión de la disciplina para empezar a pensar un poco en algo que realmente es respetuoso tener en cuenta, la falta de asertividad. ¿Verdad? No quiere decir que el estudiante todo el tiempo esté llamado a ser malo, ni que como muchas veces se consideró en iglesia que el ser humano tenía por carencia el mal, ¿verdad? No, señor. El niño no viene predispuesto al mal, pero seguramente busca de una u otra manera validar lo que está haciendo para satisfacer sus necesidades. Y esto lo traducimos en el colegio como indisciplina. Pero yo quisiera hoy dejarles esa tarea, ¿no? Importante, no quizás hacia afuera, sino hacia adentro. Profesores, mis queridos profesores y padres de familia, muchos de ustedes, necesitamos pensar en la falta de asertividad de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y cómo ellos buscan de una u otra manera muchos mecanismos para pedir ayuda, ¿verdad? Para autovalidarse, para recuperar el espacio que se ha perdido. Por tanto, cuando hablamos de convivencia, la segunda consecuencia es inmediatamente pensar en algo llamado la relación. Y la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de relación estamos estableciendo en nuestros hogares, en nuestras aulas de clase, ¿verdad? Tanto presenciales como virtual. Yo quiero detenerme aquí porque resulta que este aspecto es el más importante para hablar de gestión emocional. Ojo, la relación. ¿Qué tipo de relación se construyen en nuestros hogares? ¿Qué tipo de relación construyo con los estudiantes? ¿Verdad? Soy el profesor que cree tener el poder, soy el profesor que simplemente sabe que está llamado a liderar procesos. Eso es una cosa muy diferente, ¿verdad? Y cuando hablamos de relación, tenemos que hablar de dos tipos de relación. Y viene bajando la escalerita y vamos a encontrar dos tipos de relación. La intrapersonal, ojo con esto, y la interpersonal. La intrapersonal tiene que ver conmigo mismo. Mis queridos profesores, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, quiero preguntar, primer mecanismo para conocer qué están pensando los estudiantes de la vida académica y en especial de los actores de la educación? ¿Qué están pensando de usted básicamente? ¿Qué mecanismos usted ha utilizado? Yo por lo general cuando siempre comenzaba una clase o cuando tenía un grupo nuevo me gustaba comenzar mis clases preguntando, oye, mis queridos estudiantes, Julanito de tal, yo te quiero preguntar una cosa, ¿cómo es tu nombre? Pero además de eso, ¿cuál es el profesor que más te gusta en el colegio? ¿Cuál es el profesor que más te ha llamado la atención? Seguramente esta pregunta es repetitiva, a muchos nos la han hecho, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿qué profesor recuerdas? ¿Qué profesor recuerdas? Me gustaría que fuera respondiendo en el chat para ir revisando comentarios, pero por lo general uno recuerda al profesor cercano o al profesor exigente o al profesor que todo el tiempo se preocupaba por mí, ¿verdad? Ese tipo de relaciones tienen que llevarme no hacia afuera, porque me quiero detener en la intra. Profe, tú tienes que pensar que inmediatamente, nunca lo dejemos de pensar, cuando nos presentamos a un lugar, inmediatamente cambiamos todo. Ojo con eso, para bien o para mal. Profe, si tú llegas a un salón o llegas a una casa o si el papá llega a una casa, inmediatamente será capaz con su presencia, con el estar, cambiar todo el entorno, ¿verdad? Y con ello empezar a configurar seres,
Por eso decía, no puedo hablar de habitar sin empezar a tener en cuenta lo que estoy construyendo. Eso pasa como en el matrimonio. Uno se casa y vislumbra, por ejemplo, tener una casa, pero la casa no la empieza a habitar inmediatamente, empieza a construirla para luego habitarla. Entonces, hay muchas preguntas. Yo quisiera que hoy fuera un ambiente mucho más de reflexión. ¿Usted qué ha construido? ¿Qué estudiante se está llevando a hacer con su presencia, verdad? ¿Qué tipo de profesor, qué tipo de profesores transmite realmente una energía positiva realmente cada vez que habla? ¿Transmite alegría, transmite admiración, respeto o no? Ojo, porque tenemos que reconocer que tenemos que tener en cuenta esa capacidad importante, la capacidad del respeto. Ojo, ser respetable, pero también respetar. Y es aquí donde vamos a empezar a revisar toda esta cantidad de factores que a nivel emocional tenemos en cuenta, ¿verdad? El factor indisciplina va a ser algo que realmente todo el tiempo va a estar presente, porque si inicialmente decía que los niños no llevan un listado macabro para hacer el mal, hay algunos que maquinan la forma en cómo recuperan o autovalidan su autoestima. ¿Qué quiere decir? Que tienen el momento preciso y la persona adecuada para hacerlo. Y es aquí donde tienes que tener tú presente la manera en cómo corriges. Ojo con esto, corriges. La corrección debe ser un arte que tú tienes que preparar todo el tiempo. Algunos profesores suelen, en vez de corregir, ridiculizar a las personas. Y esto es una cuestión que realmente nos está llevando a destruir más seres humanos porque no estamos reconociendo, ¿verdad?, potencias y no carencias. Creemos todo el tiempo que tenemos gente mala al frente o niños malos al frente y desconocemos quizás su propia historia. Por eso, profesores, es importante aquí, cuando hablemos de indisciplina, tengamos en cuenta inicialmente en gestión de emociones, por favor, que lo que el niño tiene es una falta de asertividad. Y si hay falta de asertividad, la mejor respuesta, adivine quién es el profesor y en su casa el padre de familia, ¿verdad? Por eso, sé claro cuando hablas, ¿verdad? Y el hablar no implica decir muchas palabras como en ese momento yo empiezo a hablar de corrido esta conferencia. El hablar también a veces implica guardar silencio. Y esto es importante. Uno se para frente a un aula de clase muchas veces y todo el tiempo sabe que hay estudiantes que cuando hacen cualquier acto de falta de asertividad, hay estudiantes que saben que van a responder inmediatamente con una mirada y tú no vas a tener que hablar, ¿verdad? Pero, ojo, si el estudiante sigue hablando, tienes que preguntarte realmente de qué manera tú vas a corregir inmediatamente esa falta de asertividad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú anulas la validación del salón de clase, sea virtual o sea presencial, o si eres padre de familia, anulas la validación que hacen las demás personas dentro de casa por dicho acto, pues seguramente este niño sabe que fracasa y tendrá la posibilidad de seguirlo adecuadamente. Primer paso, entonces tenemos que tener en cuenta la manera en cómo corregimos. Debe ser firme, no gritado, firme. Pero eso es importante, siempre que nos encontremos con alguien en un espacio de convivencia, reconociendo, ¿verdad?, la importancia de la cercanía en el vínculo del respeto, tenemos que tener presente cómo somos asertivos a la hora de hablar y corregir. Porque nuestros estudiantes y nuestros hijos, nuestros niños se van a equivocar. ¿Por qué? Porque son seres en construcción. Es normal que tengan problemas en ese momento. Es normal que el estudiante, como sienta que está en casa, crea que su casa es sinónimo de descansar, de jugar, de dormir y no estar presente seguramente frente a tu pantalla. Entonces tienes que buscar mecanismos especiales para poder retomar su atención. Al final vamos a tomar esos mecanismos. Yo voy a pasar en teoría para que ustedes vayan tomando apuntes seguramente de eso. Ahora, ¿qué pasa, profesores? Yo sé muchas veces que esos actos de falta de asertividad son muy constantes. Ahora, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, usted todo el tiempo ha estado presente frente a estudiantes con estas características? Es decir, que realmente el estudiante no asume un acto de indisciplina sin una actitud negativa todo el tiempo. Pues, profesores, yo quiero recomendar una cosa muy importante y es, primero, saber que usted es capaz, ¿verdad?, de recuperar ese control y si no, por favor, pida ayuda, vaya y pregunte. Segunda clave importante para tener en cuenta, mis queridos profesores, nosotros necesitamos saber si lo que el estudiante le acontece en actos de falta de asertividad, digámoslo así, solamente pasa conmigo o pasa con los demás profesores, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Déjenme un momento.
Ok. Discúlpenme. Ok. Les decía entonces que teníamos que revisar de una u otra manera esa actitud negativa para empezar a trabajarla. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar la actitud negativa? Bueno, yo creo que en secreto. Por favor, profesores, traten de no ridiculizar al estudiante, sino llamarlo aparte para decirle de una u otra manera en qué está fallando. Pero ojo, hacerle caer en la cuenta de que está fallando, pero también pedirle actitud. Ojo, actitudes que le digan a él qué va a hacer frente a esa corrección. Como el estudiante ya no tiene alguien que valide, no hay un estudiante que se ría o que le valide de alguna otra manera que esto realmente está bien y está aparte solamente contigo y otros profesores, seguramente va a bajar la guardia porque ya no tiene que defenderse ni demostrar nada y seguramente te va a escuchar mejor. Entonces, es aquí donde, por ejemplo, si siguiéramos nuestra reflexión, tendríamos que pensar de una u otra manera en la manera en cómo estamos corrigiendo en nuestros colegios, cómo estamos corrigiendo en nuestras casas, cómo estamos corrigiendo en el salón de clase, cómo estamos corrigiéndonos quizás nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces creemos que poner en el escarnio las dificultades que tenemos es la mejor manera y no. Realmente en vez de solucionar algo, prolongamos el mal, prolongamos esa carencia que el estudiante tiene. Ahora, si eso falla, es importante tener en cuenta que todas las personas en esta vida tenemos un referente y es importante que tú tengas en cuenta cuál es ese referente que él sí respeta. Si no te pasara a ti, por ejemplo, con un profesor, pues invítalo a compartir con otro colega tuyo que sí lo quiere mucho y que realmente lo escucha y pídele a él que sea mediador. Esto es importante. Como se han dado cuenta, he transitado en un umbral muy sencillo y muy delicado y es quizás empezar a cambiar la manera en cómo estamos hablando o quizás cómo concebimos la vida. La vida a veces parece muy oscura y realmente es muy clara. Tenemos gente con necesidades. Entonces, por eso la importancia del respeto. La segunda, la atención. Cada cosa que estoy diciendo en ese momento nos va a llevar como consecuencia a la otra. La segunda área de gestión de emociones es la atención, como un proceso conductual, ¿verdad? Y cognitivo de concentración, ¿verdad? Los estudiantes seleccionan algo a lo que le quieren llamar algo que les llama la atención. Y aquí hay muchas preguntas importantes. Si hay faltas de carencia y tú ves que el estudiante no está prestándole atención a lo que estás diciendo, es por unas cosas específicas. Uno, porque no se siente muchas veces identificado contigo. Dos, porque lo que le dices no le interesa. O tres, porque realmente todo lo que estamos haciendo está por debajo de algo que realmente en su mundo, ¿verdad? Convivencial, relacional, familiar, es más importante que lo que dices, que lo que planteas, que lo compartes. Entonces, por eso a nivel de atención tenemos que revisar todo lo que estamos haciendo también el día de hoy, porque seguro esa falsa asertividad y la manera en cómo ellos validan su autoestima es también un llamado y una alerta para que te des cuenta que el estudiante necesita algo más de ti, ¿verdad? Que el estudiante está esperando algo más de ti. Y es aquí donde quiero que nos invitemos a revisar todo esto. ¿Qué tipo de estudiantes estoy teniendo en cuenta? A mí me parece curioso. He visto algunos profesores que se preocupan no por preguntarse qué necesita el estudiante el día de hoy, sino más bien cómo hago para que el estudiante haga lo que yo quiero. Y esa no es la pregunta. Ojo, no es cómo hago para que el estudiante haga lo que yo quiero, sino realmente qué es lo que el estudiante necesita. Y es ahí donde usted tiene que empezar a trabajar una cosa muy importante llamada la empatía, ¿verdad? Una virtud que te hace reconocerte, ¿verdad? Con el otro, una virtud que te hace tener en cuenta a los demás, una virtud que te hace familiar con el otro, sentir y ponerme en los zapatos del otro. Es aquí donde yo quiero también entonces invitarlos a revisar esa área afectiva que tenemos como docentes, la manera en como muchas veces nosotros dejamos de ser para ser con el otro. Ojo con esa palabra, dejar de ser para ser con el otro. Esto es importante, se llama alteridad. Esto se llama alteridad en filosofía y en pensamiento humanístico. Alteridad, dejar de ser para ser con el otro, pensar en el otro, pensar qué le está sucediendo, qué le gusta, cuáles son sus intereses, ¿verdad? Porque aquí también entra a dar cuenta todo esto. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido que el estudiante me escuche?
Pues la única manera que tenga sentido lo que tú dices es que el estudiante le diga algo que sea capaz también de transformar su realidad. Y hasta aquí en tiempos de COVID-19 esto es importante. Preguntas, profesores, preguntas, mis queridos padres de familia, colegas. ¿Qué necesitan en este día? ¿Qué necesitan en esta temporada de crisis los estudiantes? ¿Cómo creen ustedes que están sintiendo en su casa? ¿Verdad? ¿Cómo creen que sienten los padres de familia? De hecho, hemos escuchado comentarios como profesores también de padres que creen que esa educación que usted brinda a distancia no llena los baches, pero también sabemos de una u otra manera que esas respuestas, que esa educación que entre paréntesis no sirve, también es un grito desesperado de un papá que no sabe qué hacer con el tiempo de sus hijos. Entonces, usted, por ejemplo, ha pensado en planear actividades que tengan en cuenta toda la familia, que permitan, por ejemplo, encontrarse uno a otros. Yo hice inicialmente, de pronto no todos habían entrado, una actividad que ni siquiera expliqué para qué era, por ejemplo, colocar una canción. Les cuento que coloqué esta canción porque recuerdo muy especialmente a mi abuelo, que esa semana falleció. Yo me sentaba a escuchar con él canciones y me encantaba que me contara las historias. Cada vez que él escuchaba una canción, él viajaba al pasado y se sentaba a contar esas historias cuando montaba, por ejemplo, era jinete y le gustaba montarse encima del caballo y correr de pie sobre el caballo. Es una locura, pero me encantaba verlo reír y escuchaba. Y seguramente no es una canción que realmente a mí me gusta escuchar todo el tiempo, pero cada vez que la escucho, tengo recuerdos memorables. Y eso pasa en nuestra casa. Por ejemplo, preguntas. Ustedes han entendido, por ejemplo, mis queridos profes, que el escuchar canción nos permite, por ejemplo, desarrollar el sentido crítico, pero algo mucho más especial, aprender a escuchar, sentarte a escuchar detenidamente una canción y dejar que cada armonía entre por tu cuerpo. Nuestros estudiantes no saben escuchar, no les han enseñado a escuchar, ¿verdad? Muchas veces los adultos tampoco sabemos escuchar. La cultura de ruido que tenemos nos ensordece, pero no nos ensordece conscientemente, sino que nos hace olvidarnos de lo que está sucediendo. Y posiblemente el juego, posiblemente el berrinche, posiblemente las pataletas, posiblemente el querer estar dibujando en un cuaderno para no escucharte, posiblemente el hecho de estar hablando con otro, te está hablando de otras cosas específicas que están faltando, y es por eso que ahí necesitamos a profesores asertivos, capaces de seguir un protocolo que al final voy a mencionar. El tema de la atención es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque seguramente hemos de caer en la cuenta que en la medida en que tú le entregas a un estudiante, lo validas o lo excluyes. Pilas con esto, lo validas o lo excluyes. Tenemos profesores académicos, de hecho, muchos, que por el hecho de gestionar la clase con los que entienden y no prestar atención al que no muchas veces le interesa, entre comillas, porque falta asertividad, entonces no entendemos finalmente que también estamos excluyendo y que estamos abriendo mucho más esa brecha. Por eso siguen habiendo cosas muy importantes que revisar. La manera en cómo tú desplazas la atención al estudiante. Será importante todo el tiempo, y como soy entre colegas, no voy a detenerme en esto, el hecho de que tú te desplaces y con un ejercicio pequeño de empatía te acerques al estudiante y le comentes cara a cara o le hables por unos segundos cuando caminas por tu salón de clase. Por eso no es bueno quedarse frente a la cátedra, como antes le llamaban, ¿no? Porque ya no eres el maestro, eres un compañero, ¿verdad?, que acompaña todo el tiempo el camino, ¿verdad? Entonces, no es el que sabe más, sino el que está ahí. Eso es importante, profe. Entonces, aquí otra pregunta de reflexión, y ojalá ustedes, sé que toman apuntes, se pregunten, profe, usted cuando habla y dirige su atención al aula de clase, ¿lo hace para todos? ¿Verdad? Primera pregunta. ¿O siempre hace énfasis en los mismos estudiantes y algunos inconscientemente discrimina? Porque seguramente este también será un área de gestión emocional que tenemos que empezar a trabajar. O en su defecto, entonces, en vez de estar pendiente de todos los buenos, estamos pendientes de todo el que todo el tiempo le falta asertividad o como llamamos es indisciplinado. Esta es una buena pregunta. Entonces, la atención es algo que realmente te va a ayudar de una u otra manera a atraer a la persona hacia ti o alejarla, y es por eso que tenemos que tener en cuenta tan delicado nivel, ¿verdad? O área de gestión emocional. Profe, ¿cómo te sienten y te perciben los estudiantes?
De aquí que yo siempre cuando tenía formación con los profesores en los colegios de manera presencial, les preguntaba, ¿todavía el estudiante corre hacia ti para abrazarte porque siente que eres un referente? ¿O todo lo contrario? Ya el estudiante no te levanta la mano, ya el estudiante no corre a abrazarte, ya el estudiante no quiere hablar contigo porque realmente ya no significas nada o le da miedo. Esa es una buena pregunta, porque cuando llegamos con amor primero éramos encantados en conocer la vida del estudiante. ¿Cómo compruebo esto? En entrega de boletines, mis queridos profes, nos ha pasado que llegan a mamá y dice, oiga, profe, ¿y usted cómo hace para controlar a 20, 30, 40 niños si yo con mis hijos no puedo? Precisamente porque la clave de nosotros está en la cercanía, porque somos capaces de conocer historias. Entre más usted sea cercano al estudiante, mucho más va a poder gestionar, va a tener el poder y la sabiduría para gestionar su vida, ¿verdad? No solo académica. La tercera consecuencia entonces viene aquí y es un cuadro. El sujeto, ¿verdad? Ojo con esa gestión, el sujeto fija su atención, te reconoce útil, se interesa y te reconoce como un referente de autoridad. Pilas con esto. Y ese referente no solamente es académico, es empático. Disculpen, hasta aquí quiero dejar claro que los estudios psicológicos en su mayoría se atreven a decir que los estudiantes están recordando al profesor más cercano. Ojo, 94% promedio al profesor académico. Pilas con esto. Mira estos resultados. Los estudiantes reconocen al profesor cercano que todo el tiempo le demostró que se interesaba por él que al profesor académico. Y esto es curioso, ¿no? Curiosísimo. Entonces, aquí avanzo. Protocolo. ¿Cómo quisiera yo hablar de protocolos importantísimos en ese momento? Primero, mi querido profe, protocolo. Siempre que tú te encuentres con una falta de asertividad, es necesario, ojo, que tengas en cuenta los pasos. Siéntate. Si es posible a solas, hazlo. Si te sucede en el salón de clase, cuando vuelvas, tenlo presente, profesor. Descubre tácticamente, entrénate, descubre, no sé cómo decirte, esa intuición para saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Si tu intuición te dice que debes hablar mucho, por favor, cállate y aparte un espacio para hablar con el estudiante, para sentarte, primer paso a reflexionar. Pregúntale todo el tiempo qué pasa. Pregúntale por sus consecuencias. Pregúntales a quién afecta todo lo que está sucediendo. Y esto pasa con tus hijos, pasa con tu esposa, pasa con todo mundo. Es un protocolo de gestión emocional. Reflexiona. Luego, el segundo paso importante es la reparación. Preguntémonos el valor de enseñar a asumir la responsabilidad y enmendar lo que sea posible. Seguramente todos estaremos de acuerdo en que cuando uno la embarra o hace algo mal, ¿verdad? O muy mal, nunca va a terminar de enmendar o dejar como se encontraba algo antes, ¿verdad? Pero enseñémosles al estudiante que sea posible, que sea capaz de asumir responsabilidad y tratar de enmendar lo que pueda. Por eso aparece el tercer paso y la sanción. Y la sanción, ojo con esto, no en forma negativa, no en visión de pecado ni de nada malo, en modo tarea. Profesor, cuando hablamos de ser firmes en gestión emocional, quiero decir que usted debe ser constante cada cosa que hace. Si dice, haga. Haga. Yo ojalá teniendo en cuenta lo que en este momento hemos hablado, si dice haga. Voy a presentar entonces el primer caso. Resulta que usted tiene un estudiante que todo el tiempo habla y la actitud es negativa todo el tiempo. Yo les decía que persistía la situación y usted descubrió que no podía solo, que había una persona que realmente a usted le importaba de una u otra manera, perdón, a usted le importaba que lo escuchase o todo lo que sucediese, realmente hablara bien de él. Entonces, ¿cómo hacer para hacer un seguimiento a un estudiante que realmente presenta estas situaciones? Pues llámalo aparte. Nosotros en los colegios estamos acostumbrados a correr, ojo con esto, y anotar, hacer anotaciones, hacer seguimiento, hacer sanciones. Pero realmente a veces cuando llegamos al final, parece que fuera un juicio final, al final de temporada académica, nos sentamos a revisar y encontramos una cantidad de notas negativas y son pocos los profesores que reconocen lo positivo. Entonces aquí viene algo muy sencillo. Te equivocaste, Sandrita. Entonces yo quiero que a partir de hoy te presentes y me digas cómo va la situación con Andrea.
como llevas una semana de clase, quiero que lo hagas todos los días, tan solo en 10 segundos. Ven, hola profesor, todo está muy bien con Andrea. Y te vas. Cuando tú le empiezas a pedir al estudiante que viva un proceso y que entienda por qué se dan las cosas, el estudiante va a empezar a asimilar conscientemente que sus acciones no valen la pena y que hay otra manera de validar. Además, te vas a dar la posibilidad de compartir todo el tiempo con él. Eso quiere decir, o con ella. Entonces quiere decir que usted ponga una sanción que realmente a modo tarea signifique un trabajo, signifique esfuerzo. Para mí realmente el mayor error que tenemos en el mundo real es separar los valores del esfuerzo. Pilas con eso, separar los valores del esfuerzo. La gente hoy en día despropió del verdadero valor los valores. Valga la redundancia. Entonces, si usted sanciona, si usted pone un correctivo, si usted pone una tarea, en el sentido positivo de la palabra, haga que al niño le cueste. Y no quiero decir que sean tareas que lo hagan sudar sangre, tareas pequeñas. Entonces, yo, por ejemplo, pondría a un estudiante que me visite una semana y me diga, todo va muy bien con Andrea, todo mal. Con la segunda semana, ¿yo qué haría? Bueno, ¿te parece que es necesario que vengas a comentarme eso? Entonces, él seguramente te va a decir que no. Bueno, pero quiero entonces que vengas la siguiente semana, 2 días por lo menos. Y después de seguir ese proceso, ese largo proceso de enmendación, ¿verdad? Sanción, tarea, el estudiante al final se le pregunta, ¿tú crees que es necesario que vuelvas a mí? Entonces seguramente él te va a decir, no, ya aprendí la lección y seguramente va a ser un estudiante que poco a poco va a cambiar. Y ojo, como tú lo has hecho en secreto, nadie se tiene que enterar de lo que estás haciendo. Y eso es muy bonito, se llama corrección fraterna, profesores. Ahora, si eso también falla, ojalá que en gestión de emociones, podamos escalar la dificultad que tenemos a los diferentes referentes. Pero ojo, recordando este protocolo, ¿verdad? Recordando este protocolo y dándole a conocer qué va a estar sucediendo todo el tiempo si él sigue actuando de dicha manera como lo hace. Mis queridos profes, hablar de gestión es entender realmente que nosotros reaccionamos a todo lo que sucede afuera. Las emociones son una reacción, ¿verdad?, del exterior que me empieza a cambiar todo mi ser, mi dinamismo, la manera en cómo concibo la vida. Por eso quisiera que tuvieran en cuenta entonces la tercera área, la motivación. Esto es muy bonito, profes. ¿Usted qué hace para trabajar todo el tiempo con sus estudiantes y animarlos? ¿Qué tipo de clases se está brindando? ¿Qué tipo de palabras utiliza? ¿Qué energía transmite? ¿Usted habla con paciencia o realmente habla con impaciencia? Porque la impaciencia también es una emoción y la paciencia, como es una virtud, también es una emoción que no se alcanza de la nada. Tenemos que empezar a trabajar día a día para alcanzarla y perfeccionarla. Mi querido profe, ¿cuál es la fuerza que usted lo moviliza? ¿Cuál es la fuerza que moviliza a sus estudiantes? A mí me parece curioso que se nos olvidan cosas muy pequeñas pero muy llamativas. En las redes sociales, los estudiantes y las personas, de hecho hasta tú seguramente, entran a Facebook y conocen una noticia que realmente te hace reír mucho. Y de hecho, cuando te hace reír mucho, inmediatamente parece que Leo le temblase con un mal de Parkinson para de una vez publicarla y compartirla. Es decir, que muchas veces a nosotros nos interesa mucho más lo que nos dice desde dentro que lo que sí, que el valor de la verdad. Eso es curioso, ¿no? Tú compartes un meme, compartes una noticia que te parece chistosa porque te mueve las emociones y a veces desea que la gente ría. Es igual. Si nuestras clases, por ejemplo, fueran tan emotivas, tan capaces de sacarme el cascarón en el que me encuentro, hacerme olvidar o recuperar o reconocer lo que realmente soy, seguramente el estudiante será mucho más, estaría mucho más disponible para compartir todo el tiempo contigo. Y esto es importantísimo, mi querido profesor. Descubre motivaciones y estas motivaciones hay que descubrirlas tanto en ti como en el estudiante como en el padre de familia. Yo a los padres les diría básicamente, padres, ¿hace cuánto los niños no corren y ríen o solamente ríen en cuadros que están puestos en su pared o en su álbum de familia? Mi querido profe, ¿hace cuánto el estudiante no te dice gracias, profesor, fantástica la clase? O realmente todo el tiempo es posible. Si hay cosas que realmente se repiten y son buenas, pues retómalas, sigue tratándolas, no dejes de innovar porque hace parte de la creación, de la gestión de las emociones, de hecho la creatividad. Y aquí también me quiero detener algo muy importante. Una de las cosas que tenemos que estar gestionando el día de hoy, oiga, es el aburrimiento. El aburrimiento, la falta de sentido, pero yo quiero que
entiendan una cosa muy importante, no pasemos al extremo, no tratemos todo el tiempo de hacer por hacer. A los niños, intuitivamente también tenemos que dejarlos que se aburran. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importantísimo. Yo recuerdo que en mi época de niño, hace muchos años, yo tenía la posibilidad a veces de aburrirme y cuando me aburría, mi papá no estaba o no tenía nada que hacer, yo me inventaba algo para hacer. ¿Qué quiere decir, mis queridos profesores? Que el aburrimiento también es una herramienta que va a permitir que el estudiante desarrolle su creatividad. Sepa también aprovechar eso, ¿verdad? No le solucionemos a los estudiantes todo el tiempo todo. La felicidad es un proceso, no es una acción ni es un estado del tiempo, es un proceso y es mucho esfuerzo. Dejemos que el estudiante también sienta frustración para que ojalá también desarrolle su capacidad de creación. Y aparece la última, la academia. La frase es, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Mahatma Gandhi. Ojo con eso. Muchas personas creen que la tarea del educador es la academia y no. Chimbo de toda chimbidad, mis queridos profes. La academia es la consecuencia de todo esto que hemos hablado, de la convivencia, sus relaciones, el grado de empatía, el respeto, ojo, el interés, ¿verdad? De la motivación. Cuando un estudiante se siente motivado, encuentra interés en lo que hace, se reconoce contigo, ¿verdad? Y siente que disfruta el espacio en el que se encuentra, contigo o con cualquiera, ese estudiante va a estar más dispuesto para absorber, o sea, es quizás una palabra, asimilar, tragarse todo lo que usted quiera porque él ama estar con usted, ama lo que usted le entrega. Eso es bonito. Entonces, yo quisiera aquí, ojalá, llenarles el corazón a los profes de la academia. Ojalá no nos centremos todo el tiempo en dar por dar, sino en pensar en la humanidad de la personita que tenemos al frente. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son sus crisis? Y a raíz de eso, ojalá planear las clases. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar cercanía porque veo que es una niña muy tímida, ojalá, profesor, planeate una clase de baile. Que el estudiante entra en contacto con su papá que hace mucho tiempo no entra y seguramente con ese simple contacto vas a empezar a ayudar a la relación de familia. Ah, pues entonces en la canción, yo les puse una canción, el hecho de que se transporten, que el papá se motive para contar sus viejas historias y que el estudiante cultive su oído. Y si se cultiva su oído, cultiva su paz. Si cultiva su paz, cultiva su autoestima consigo mismo. Entonces, son tareas muy sencillas. El hecho de cocinar en casa. En algunos lugares están haciendo algo muy curioso y es poner dibujitos en las manos en la hora del lavado y el estudiante con marcador dura 20 minutos lavándose hasta que desaparezca el dibujito. Y eso es muy bonito. Entonces, ingeniarse esta cantidad de cosas, saber cuándo jugar con el niño, no jugar con el niño. Al profesor, saber cuándo detenerse a reconocerlo y hablar o no. Esto es importante. Profe, hay momentos en el que uno sabe que tiene que detener la clase y empezar a hablar de otra cosa importante para que el estudiante sienta que a usted le importa. Entonces, la academia en tanto academia nunca va a bastar. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos pedantes que siguen mirando por encima del hombro y conozco mucha gente, ¿verdad? Que nunca ha leído también en los estudios, pero que realmente es muy humana y muy sensible. Muy platónico el asunto. Ha conocido tanto el sufrimiento que a veces no quiere que nadie sufra. Y yo quisiera tener en cuenta eso. Recordarle a todos mis queridos profes cómo ha sido su vida, cómo se ha reconocido con el paso del tiempo, qué ha tenido en cuenta, cuánto ha sufrido, cómo era de niño. No recuerdo la autora en ese momento, pero sé que se me pasa el nombre, seguramente al final me acuerdo, una mujer académica, ya, la hija de Sigmund Freud, decía básicamente que si la tarea del ser humano, del adulto era trabajar, el trabajo del estudiante, del niño, es jugar. Dejemos que todo lo que hagamos despierte realmente un paraíso, una fantasía, un deseo de seguir soñando, de construir cosas nuevas en el estudiante. Y la educación está hecha para eso. Yo les decía en algunas formaciones a mis profesores, a mis compañeros, el fin no es la tarea, el fin no es el saber. Hoy creo que nos hemos convencido con el paso del tiempo que todo está en internet. El fin de la educación es la felicidad y ojalá podamos gestionar de mejor manera esto. Actividades prácticas. Yo voy a mencionar aquí inmediatamente eso para darle paso a mi compañera Sandra que les va a participar algo muy bonito. Actividades prácticas. Como estamos hablando de la virtualidad, quisiera tener en cuenta que
La paradoja es que hoy buscamos cómo estar cerca, pero a la vez cómo estar cerca estando tan lejos. Es una paradoja. Y la otra manera es cómo hallar ese grado de empatía, ese grado de relación, ese grado de confianza. Ojo con eso. Por eso nuestras prácticas académicas virtuales para gestionar las emociones no se pueden limitar como en este momento a una videoconferencia. Quiero detenerme en estos 3 aspectos importantes para que tú puedas gestionar de manera clara las emociones. Profe, ¿por qué el correo? Porque el correo permite de una u otra manera que tú tengas la posibilidad de individualizar procesos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes mandar notas, puedes mandar lo que tú desees por él a personas específicas, ¿verdad? Como te decía que en la gestión de emociones es simplemente la intimidad, el estar solo, el tomarse el tiempo para hablar con una persona. Si no lo tienes en este momento, utiliza el correo para escribir. ¿Cómo descubres cuándo escribir? Bueno, ojalá, acá hay un ejercicio que va a presentar nuestra compañera, el Morning Meeting. El Morning Meeting es una práctica de una u otra manera presencial que implica, en muchos colegios de Colombia se utiliza ya, que no comenzamos la academia sin un momento de encuentro. Es un momento de cara a cara, de face to face, ¿verdad? Es igual. No comienzas tus clases en la virtualidad sin preguntarte cómo están los estudiantes, qué está viviendo, ¿verdad? Cómo ha estado su día, cómo va su familia, cómo percibe la academia, cómo se ha sentido. ¿Ha aprendido, no ha aprendido? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no lo haces, no conoces al estudiante. Si no lo haces, tu clase va a descontextualizar de su propia realidad a la que estás hablando. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Cuando tú ya percibes en una conferencia, ojalá, no como ahorita, con cámaras, si fuese posible, ver las caras, reconocer el impacto, porque tú ya conoces mucho de su historia, ya llevas seguramente proceso con los estudiantes, pues toma la oportunidad de personalizar ese seguimiento a través de un seguimiento mucho más íntimo a través del correo. Ya hablo de íntimo en el margen de los respetos. El foro no simplemente puede ser académico, ojalá ustedes puedan preguntarles al estudiante qué percibe de lo que está pasando. Es bonito que usted le pregunte a él qué está pasando y luego le pregunte lo que está pasando, que le responda si lo que dice, ojo, lo dice porque él lo sabe o porque lo escuchó de los demás, porque es de ahí donde se tiene que identificar de qué manera va a ser su respuesta, ¿verdad? Desmentir una cantidad de cosas que hable, que diga, que piense, para que el estudiante lo tome como referente. Entonces aquí hablo entonces de, ojo, muy importante, gestionar la intimidad, conocer las caras, revisar los procesos académicos, ver cómo le va, cuáles herramientas va a tener presente, ¿verdad? La manera en cómo el válido o no valida o está de acuerdo con lo que está diciendo usted. Y los foros para que hablen, compartan cenas, compartan cafés, hagan una videollamada para reírse, para contar historias, planteen cineforos para que hablen de lo que más les gusta, conozca sus gustos. Entonces, y demás, Sandra, quiero darte paso para que nos comentes un poco las prácticas y las herramientas que nos quieres facilitar. Gracias. Sandra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que estamos todos muy motivados con la charla que nos has dado, Aristides. Muchísimas gracias, Ari, por todo lo que nos dijiste esta tarde. Realmente creo que es una enseñanza muy grande cada una de las cosas que él nos ha dicho. Lo he leído también en muchos de los comentarios que los profes han hecho y las preguntas. Realmente es algo que nos toca a todos y que de alguna manera nos hemos preguntado todos en este momento de la virtualidad cómo hacer para generar esa cercanía con nuestros estudiantes. Es importante reconocer que nosotros somos muchas veces el apoyo de nuestros estudiantes en el aula. Muchas veces ellos escapan de las dinámicas en casa que pueden ser un poco fuertes. Algunas veces ellos tienen problemas y tienen un respiro cuando llegan al colegio y están con nosotros como docentes acompañándolos. Pero entonces, ¿qué pasa en estos momentos en que muchos de esos niños no pueden salir de casa? Porque están allí por todo lo del tema de lo que estamos viviendo en este momento, y entonces tienen que enfrentar de alguna manera esa realidad que muchas veces no es tan amigable. La mayoría de los hogares de nuestros niños, si lo pensamos de manera optimista, seguramente serán lugares
propicios para su crecimiento y para todo lo que ellos necesitan. Sin embargo, muchas veces, por más de que los papás quieran, a veces no cuentan con las herramientas y con las estrategias para ayudarlos a consolidar todo este proceso que tiene que ver con la enseñanza. Muchas veces no está la paciencia y muchas veces los papás tampoco saben cómo hacerlo. Y también en unos pocos casos seguramente encontraremos familias que son un poco más complejas, donde las dinámicas son un poco más fuertes y necesitamos estar muy pendientes, tal como lo decía Aristides, de nuestros estudiantes. Mucho más cuando estamos, o sea, es más fácil cuando estamos en el aula, pero en estos momentos tenemos que agudizar un poco más nuestros sentidos para tratar de ver como esas pequeñas muestras que nos den los niños de que las cosas de pronto no están funcionando como deberían funcionar. Entonces creo que todo lo que nos ha dicho Aristides nos deja como toda una maraña de muchas ideas, de muchas cosas interesantes, pero como también muchas inquietudes de cómo vamos a generar esos espacios con nuestros estudiantes. Aristides nos daba unas buenas opciones acerca de correos, videoconferencias, foros, preguntarle siempre en la mañana a los chicos cómo se sienten, cómo están. Tal vez con bachillerato de pronto sea un poco sencillo, pues, aunque no es tan fácil que ellos se abran, pero si se genera cierta empatía y cierta como cercanía con los estudiantes, de pronto se puede llegar a ellos por estos medios. Yo les voy a presentar algunos medios que pueden ser de pronto llamativos para los niños pequeños y que de pronto nos pueden abrir un poquito esa brecha que ellos pueden estar sintiendo en este momento. Los niños pequeños, para los que hemos trabajado con primaria, sabemos que ellos son muy del abrazo, de la cercanía, de estar todo el tiempo preguntándote, incluso a ti también, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo te sientes, profe? ¿Tienes cara de que estás enferma? Ellos están siempre muy pendientes. Estos días ellos pueden sentir el computador y toda esta dinámica un poco fría, porque para los chicos de bachillerato que son un poco más alejados, de pronto sea un poco más fácil y más llevadero, pero para los niños de primaria ellos necesitan esa cercanía. Entonces vamos a mirar algunas opciones que tenemos como para que trabajemos con los chicos en el aula. Entonces vamos a ver un video pequeñito de cómo manejan o cómo son las emociones de los niños pequeños. Seguramente sé que ya lo conocen porque es pues la película así súper famosa, pero de acuerdo a esto pues vamos a mirar algunas herramientas que nos pueden servir para la gestión de las emociones. No sé si lo escuchen, me confirman, porfa. Alegría, por última vez, no vivirá en una galleta. Yo quiero esta, viene con un dragón. Sí se escucha, Sandrita. Vale, gracias, Sandra. Tal vez por dentro sea linda. Vamos a vivir aquí. Huele como si algo se hubiera podrido adentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren, no morirá nadie. ¡Me estoy muerto! Voy a vomitar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! Oigan, durante el camino, papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Grandioso! No. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Me lo dijo. Eso es peor. Esta casa me está. Es el peor lugar que he visitado en toda mi vida. Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Por ahí la silla. Los trofeos. Así me gusta. Saquemos todo del camión de mudanza. ¿Puedes creerlo? La mudanza no va a llegar hasta el jueves. Eso dije. Es lo que mamá y papá ya retrasaron. Ellos están estresados. ¿Cuál es el problema? ¡Tengo una gran idea! Anderson, avanza. Se está acercando. Oye. Claro que no. Abuela. Se ató el cabello. Esto. Buenas tardes, profes, nuevamente. Vamos a hacer el video
pequeñito de la parte que nos faltó como para hacer el cierre de este webinar que fue tan interesante con todo lo que Aristides nos contó durante toda la charla. Como yo les estaba diciendo, es una buena oportunidad y todo este momento como para tener en cuenta que tenemos que estar muy pendientes de las emociones de nuestros estudiantes, de conocer cómo se sienten, cómo están en este momento. Pueden haber muchas dinámicas en casa que nosotros desconozcamos, pero no podemos olvidar que nosotros muchas veces somos ese apoyo que ellos tanto necesitan y que puede ser como una voz diferente, como un momento de paz dentro de muchas dinámicas que puedan haber en casa. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros esas emociones que tienen nuestros estudiantes con los estudiantes de bachillerato? Muchas veces a partir de lo que nos decía Aristides, con los foros, con los videos. Con los niños pequeños podemos utilizar algunas estrategias que yo voy a compartir con ustedes en este video pequeñito. Primero les voy a mostrar esta herramienta que no sé si ya la conocen, pero a mí me gusta mucho. Es una herramienta que se llama Classroom Screen. Esta herramienta la pueden utilizar ustedes también cuando ya hayan vuelto a sus aulas, cuando ya estén de manera presencial. Pero en estos momentos podrían proyectarla si en algún momento tienen clase sincrónica con sus estudiantes y pueden de pronto para al iniciar querer saber un poco acerca de cómo están esas emociones antes de empezar. Lo que tanto decía Aristides, que es muy importante, no solamente ir en materia y pensar acerca de los conocimientos y de los conceptos nomás, sino también pensar acerca de las emociones de nuestros niños, cómo se están sintiendo, cómo va todo ese proceso de aprender en casa que para ellos es nuevo y que aún así ellos que tienen tantas habilidades en todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues pueden estar extrañando muchas cosas del aula, al compartir con sus compañeros, hablar con ellos, el abrazo al profesor, la cercanía. Entonces es un poco estar pendiente de esas emociones de los chicos. Esta herramienta que les digo se llama Classroom Screen. Tiene varias opciones aquí, como ustedes pueden ver. Pueden seleccionar el idioma en el que la van a trabajar, pueden seleccionar varios fondos para que lo animen un poco. Tienen algunas opciones para dibujar, para generar texto. Es una herramienta muy completa para poner el temporizador, el reloj. Pero en este momento lo que nos interesa más son dos pequeñas opciones que nos da este Classroom Screen. La primera es el semáforo. Yo podría iniciar una clase indicándole a mis estudiantes o motivándolos para que ellos me digan qué color del semáforo es el que representa. El semáforo ha sido comúnmente utilizado dentro de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con los niños sobre todo para que ellos aprendan a tomar decisiones frente a esas emociones que tienen. Entonces el verde es un poco acerca de esa tranquilidad que se siente para tomar ciertas decisiones, de la paz en alguna medida, ya depende de cómo ustedes lo direccionen con sus estudiantes, pero es un poco ese estado tranquilo en el que se pueden encontrar ellos. El amarillo puede ser un estado más para tomarse una pausa, para reflexionar acerca de algo que puede estar molestando. También puede ser como para pensar acerca de que de pronto no me siento tan bien, pero desconozco realmente qué es lo que me está pasando. Y ese rojo pues es como una señal de alerta, de parar, de detenernos y de pensar en qué está fallando, si tengo frustración, temor, rabia, algunas emociones que pueden ser un poco perjudiciales para los chicos si no saben cómo enfrentarse a ellas. Y nosotros podemos ayudarles. Entonces, este semáforo, si ustedes miran alguna información en Google acerca de, lo han utilizado mucho para todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Y aquí tenemos la herramienta en Classroom Screen y la pueden utilizar fácilmente. La página, como la pueden ver, está aquí para que la tengan en cuenta y pueden de pronto revisar un poco las aplicaciones. Aquí en esta misma página encontramos este botoncito que está en la parte derecha y este botón nos lleva como a una encuesta. En la encuesta ustedes pueden escribir la pregunta que ustedes quieran, como pueden ver es totalmente modificable. En este caso yo escribí ¿cómo te sientes hoy? Nos da varias opciones, señalar dos nomás, bien o mal, la carita feliz o la carita triste, y también nos da la última que es una mucho más completa que da como ciertas variables. Entonces si estoy feliz,
estoy más bien tranquilo, me siento como neutro, estoy un poco triste o estoy enojado y definitivamente me siento muy frustrado. Entonces, si le preguntamos a los chicos, sobre todo con los niños pequeños, de pronto cuál es la carita que los identifica el día de hoy, como para hacer el inicio de la clase, vamos a iniciar, pero primero vamos a revisar cómo estamos, cómo nos sentimos. Entonces, con estas emociones podríamos empezar a generar cierta cercanía para que ellos se abran un poco con nosotros y nos cuenten cómo se están sintiendo. Entonces, como pueden ver, es una herramienta supremamente completa que les sirve mucho para gestionar un poco esas emociones en estos tiempos. Igualmente les voy a compartir esta página que tienen aquí, se llama Even Better Games y habla acerca de las emociones. Es una página que es de psicólogos y tiene que ver mucho con enseñarle precisamente a los niños cómo gestionar esas emociones que pueden generarse en ellos y cómo aprender a cómo actuar. Les voy a mostrar un poco cómo funciona. Este, por ejemplo, se llama Las emociones. Las emociones. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la manera en que las personas sentimos y reaccionamos cuando algo nos sucede. Existen muchas emociones distintas y todas sirven para que podamos organizar nuestra conducta. Presta atención, porque un montón de personajes te están esperando. Juega con ellos, podrás divertirte y aprender. Cuando le damos aquí en la ¿Te flechita, has fijado alguna vez? Si ocurre algo bueno para nosotros, sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos enfado. Y si es algo inesperado, sentimos sorpresa. entonces aquí nos podemos detener con ellos también a motivarlos a que nos cuenten en qué momentos de pronto durante este tiempo que han estado trabajando en casa han sentido alguna de estas emociones que aparecen allí, que aparecen como con la descripción muy cercana a ellos, con un vocabulario muy cercano para que lo puedan realmente expresar a su manera. Aunque cada persona tiene una cara diferente, las emociones se expresan de forma parecida en todos los seres humanos. Toca la flecha. Vamos a comprobarlo. Alegría. Cejas levantadas. Cuando Nina juega con el gato, siente alegría, está contenta. Toca con el dedo cómo se siente Nina cuando está con el gato. Y aquí nos da como las opciones. Como pueden ver, es una página muy interactiva donde ellos van jugando y ustedes pueden ir siendo como los directores pues del juego allí a partir de las clases sincrónicas que tengan con ellos y motivarlos a que aprendan un poco acerca de esas emociones. Y después de haber reflexionado acerca de las emociones, entonces podemos dirigirnos aquí para que ellos digan a partir de lo que han vivido durante estos días y a partir de lo que entienden por las emociones, cuál de estas de pronto es como la opción que más con la que se sienten identificados durante estos días. Entonces, esta página que les estoy diciendo, ese es uno de los juegos. Y otro de los otros juegos están aquí, Nuestras emociones, Cada abeja con su pareja, Esfúmate, Ruleta de emociones. Y todos tienen que ver con ese manejo de emociones para que podamos llegar a los niños mucho más fácil. En este caso, por ejemplo, la ruleta de emociones, entonces le vamos a dar girar. Decepción. ¿En cuál de estas situaciones las personas sentimos normalmente decepción? Entonces, la idea es que ya evalúen un poco acerca de qué conocen acerca de las emociones y al tomar una decisión, entonces también igual motivarlos. Entonces, si estamos hablando de la decepción y estás analizando las imágenes, ¿en qué momentos de pronto durante este tiempo te has sentido decepcionado por ciertas cosas? Empezar a indagar en ellos. Muchas veces por este medio no es muy fácil que ellos empiecen a expresar como sus sentimientos, pero si tratamos de motivar y buscar las preguntas correctas, ellos seguramente se van a abrir con nosotros y nos van a contar cómo la situación y qué es particularmente lo que los está moviendo. Entonces, como les digo, aquí está la página con todos los enlaces, con todos los juegos, la pueden revisar. Es muy llamativa para los niños por los colores y por todo lo que utiliza. Y seguramente va a ser de mucha ayuda para ustedes durante este tiempo de trabajo en casa y a distancia con los niños, porque pues volviendo un poco a lo que nos decía Aristides, es muy importante que estemos muy pendientes de las emociones de los niños en estos momentos y lo que yo les decía al inicio, muchas veces los profes somos como ese aire de diferencia que tienen los niños en algunas realidades que no son tan fáciles de sobrellevar.
ir al colegio muchas veces se convierte en ese espacio de salir de la rutina y de salir de los problemas, y estos días que no lo están teniendo de pronto ese espacio, es muy importante que estemos muy pendientes de cuáles son las emociones que tienen ellos en este momento y cómo podemos nosotros ayudarles un poco a gestionarlas y por lo menos a conocer la realidad de nuestros chicos para que asimismo las trabajemos durante las clases y no nos afanemos únicamente por la parte conceptual, sino que tengamos como una visión mucho más global de todo lo que los chicos están sintiendo en este momento. Básicamente era esto lo que nos faltaba, un poco la contextualización de las herramientas que podemos utilizar. Muchas gracias, profes, por haber atendido, por haber estado, por haber participado durante el webinar, por todos sus aportes que fueron supremamente valiosos. Nosotros esperamos que para ustedes haya sido una oportunidad de escuchar algo diferente, de trabajar en algo mucho más acerca de las personas que tenemos como estudiantes, que no son solamente para aprender los conocimientos, sino que va muchísimo más allá. Muchas gracias por habernos acompañado. Al final les voy a dejar en el correo también un link para que por favor evalúen la conferencia, cómo les parecieron las intervenciones y si de pronto aportó para ustedes y lo van a trabajar dentro de sus aulas con sus estudiantes. Muchísimas gracias por haber asistido y esperamos verlos dentro de los próximos webinars que vamos a realizar.